Estoy aquí, tenemos en línea ya con nuestros primeros entrevistados del día de hoy. Son dos parejas. Esta es una muy pero muy querida para mí. Ella es Viviane Raigosa, él es Carlos Peña. Son dos, son dos personas, una pareja de reconocida trayectoria profesional aquí en Venezuela. Hicieron lo suyo. Yo los veía como personas muy exitosas en lo que hacían. Sin embargo, ellos por sus propios intereses empezaron a ver que de pronto tenían un techo aquí, que querían conseguir cosas nuevas en otro lugar. Y el caso de ellos dos es muy interesante porque yo siempre los pongo de ejemplo de que así es que se hacen las cosas, ¿no? La forma de emigrar, todo lo que hicieron, los procesos que se llevaron a cabo, y quiero que le saquemos el mayor provecho posible a esta entrevista para conocer qué tuvieron que hacer para estar donde están en este momento, porque además están con una visa de trabajo. Ya me corregirán ellos si es así o no es así o cómo es que es la cosa, pero realmente es una manera muy formal, con un estatus muy legal dentro de un país que era desconocido para ellos. Además que si tomamos en cuenta que los dos tienen otra nacionalidad, ella colombiana y él español, y sin embargo optan por este país, Estados Unidos, para desarrollarse profesionalmente. Y entonces quiero darles la bienvenida. Sí, hola Viviane, hola Carlos, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Hola Alexandra, muy bien, gracias. De cómo hicieron ustedes este proceso de migración, cómo llegaron hasta allá, bajo qué premisas, cómo nació la idea de emigrar. Bueno, te comento, yo creo que emigrar es una decisión siempre muy personal y bata a una necesidad de cambio. Y nosotros nos encontramos hace 8 años que emigramos de Venezuela. Estamos en un momento en que sentíamos que queríamos un cambio. El cambio llegó imprevisto, aunque lo teníamos en mente. Nunca fue un plan totalmente sólido, sino hasta que recibí una propuesta de una empresa americana. Yo trabajaba en Venezuela, soy ingeniero químico, soy de la ciudad de Mérida, y yo me mudé a Maracay y estuve trabajando con una empresa americana. Hice muchos contactos, sobre todo en Estados Unidos, y eso fue una de las razones por las que, al surgir una propuesta formal de trabajo desde los Estados Unidos, nosotros decidimos tomarla. Y esa propuesta de trabajo nace sola, o sea, ¿cómo llega? ¿Cómo fue el contar, mira, Vivi, nos está pasando esto, me están ofreciendo esto, qué piensas? Porque ella también tenía su entorno laboral definido. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se empieza? Mira, ¿será que lo tomamos en cuenta? ¿Será que lo hacemos? Bueno, básicamente nosotros somos unas personas que nos consideramos que somos bastante planificadas, y creo que eso es la clave. Crear bien un plan, y en función de eso hicimos como nuestras listas de cuáles eran los pros y los contras que tenía de irnos, porque ambos teníamos unos trabajos estables en Venezuela. No era un tema de que no nos sentíamos bien profesionalmente allá, sino era un tema de probar nuevas cosas, de intentar en un mercado diferente. De crecer más. Exactamente, de crecer, y ambos, como tú lo dijiste, pues tanto la familia de Vivi como mi familia fueron familias inmigrantes en Venezuela. Entonces, ser inmigrante siempre fue parte como de nuestras culturas, en nuestras casas. Ok, entonces me imagino que la respuesta del por qué no Colombia o del por qué no España está en eso, en sencillamente una oferta de trabajo que llega sin pensar y que realmente decidieron tomar. Sí, exactamente. De por sí, cuando estábamos hablando al principio, por supuesto, Colombia y España eran siempre como uno de los destinos que teníamos primero en mente. Nunca nos habíamos planificado venir a Estados Unidos, y lo que nos hizo venir acá, que fue las propuestas empezaron a llegar fue de Estados Unidos, y nos parecían en ese momento muy atractivas. Bueno, fíjense que yo les quiero preguntar algo, ¿no? Tú dijiste algo, Carlos, y dijiste que ustedes son muy planificados. Yo creo que te quedaste corto. Yo nunca había conocido una pareja que se uniera tanto por ese tema de algo en común, como es el caso de ustedes, con su forma de planificarse, de organizarse. O sea, todo es totalmente metódico y bien llevado. Y de verdad es admirable porque lo consiguen en los dos, ¿no? Es un equilibrio, yo creo que de más. O sea, no tiene otra comparación con otra pareja, creo yo, en ese sentido. ¿Qué pasa cuando el caso de ustedes que deciden ya, bueno, vamos a tomar esta opción, vamos a conocer otra forma? Tú de Mérida, viví toda la vida, vivió en Maracay, ya más al centro del país.
y se encuentran con una ciudad como Augusta, que es en Estados Unidos, en el estado de Georgia, que es tan diferente, o qué tan diferente es más bien a lo que ustedes conocían aquí en Venezuela y el sistema de vida que llevaban. Bueno, nosotros ya teníamos bastante tiempo visitando Estados Unidos por vacaciones, pero en ese momento es que te das cuenta que estar de vacaciones en un sitio es totalmente diferente que vivir en él. Total. Entonces, para nosotros fue al principio, digamos los primeros meses, como todo cambio, adaptarte a la cultura, porque creo que eso es fundamental, tú poder adaptarte a la cultura del nuevo país, adaptarte a sus costumbres, tratar de socializar, de conocer gente, no solamente el tema del idioma diferente, sino un tema de que no estás en el sitio donde tú creciste o en la tierra que te vio nacer, que tú dices, ya sabes cómo funciona todo. Fue un volver a comenzar desde cero y siempre ese comenzar desde cero pues genera miedos y a veces inseguridades si tomaste la decisión correcta, pero creo que es un descubrimiento que vas haciendo cada día de que te vas demostrando de que las decisiones, cuando las planificas bien y cuando trabajas bien enfocado, puedes conseguir muy buenos resultados. Y fíjate, en el caso de Vivi, que se fue apoyando a su esposo, ¿qué sientes tú hoy, Viviane, de haber tomado una decisión como esta? ¿Sientes que fue la decisión correcta? ¿Te sientes tú también llena o de alguna forma, cuál es la diferencia que hace el tema de lo que hacías aquí y de lo que estás haciendo allá? ¿Te sientes contenta allá? Sí, me siento contenta. Como lo decía Carlos, pues al principio es difícil porque tú tienes que sopesar. Nosotros pues teníamos esos trabajos estables y tienes que sopesar de decir, bueno, quien tiene la oferta eres tú, cuánto nos conviene, podemos probar. Al final, si las cosas no funcionan, pues podemos regresar a nuestro país o podemos pensar en otros destinos, pero finalmente es como prepararte, o sea, entender y como dejar un poco el ego y dejar todo lo que hiciste atrás, porque aunque tú tienes la experiencia, porque la experiencia te la traes, es muy difícil comenzar de cero porque aquí nadie te conoce, nadie sabe quién eres tú, no tienen un background de tu carrera y pues tienes que comenzar otra vez. En mi caso, como Carlos era el que la compañía le tramitó la visa de trabajo, inicialmente yo no podía trabajar porque yo era su dependiente. Entonces a mí me tocó pues como apoyar en otras cosas, como conocer todo cómo es el sistema administrativo, el sistema de salud, estar pendiente como de todas esas cosas, de todo lo que eran los servicios, de la renta, estar como pendiente de cómo funcionaban las cosas aquí porque era totalmente diferente. Y yo averiguar y eso. Sí, es que ese yo siempre he visto que es tu papel, Vivi, porque lo haces muy bien además y me parece súper interesante preguntarte esto para que las personas que nos están escuchando tomen nota de todo esto, como hacer. Primero te quería leer un mensaje que te escribe Yosmelina y te dice, tan planificados que se llevaron a sus perritos como debe ser, y les manda saludos además. Ay, sí. Nosotros nos vinimos con nuestras dos mascotas de Venezuela. Ellos han estado con nosotros desde el principio, también son los inmigrantes. Así es. Inicialmente ese fue mi papel, como tratar como de estabilizar, porque es difícil cuando la persona comienza a trabajar. Mi esposo comenzó a trabajar y entonces él llega a la casa en una carga porque él está conociendo también, le tocó, está empezando de una posición muy diferente a la que él tenía en Venezuela, pues escuchar todo eso, darle ánimo, porque todo el mundo tiene que entender que en ese proceso hay días que uno pues se siente no mal, sino como extrañas tu país, los sitios que tú conoces, todas esas cosas. Y mi esposo tuvo oportunidad de crecimiento en esa misma compañía. La compañía pues sí, él había tramitado una visa de trabajo como expatriado y pues después posteriormente obtuvimos la residencia. No, eso más o menos es lo que ha pasado. Yo le pregunté la semana pasada a unos grandes amigos que decidieron emigrar también, ellos están en España,
¿Qué pensaban ustedes cuando llegaron allá y decir, cónchale, esto no se nos debió quedar, o menos mal que nos trajimos esto, ya sea papeles, documentos? ¿Qué de verdad sienten ustedes que es indispensable llevarse en la maleta para emigrar a otro país? Apostillados y traducidos si vas a un país de un idioma diferente. Eso es importantísimo. Documentación que tengas, primero tienes que averiguar en el país al que vas, si quieres ejercer tu profesión, qué necesitas para revalidar tu título en ese país, traducir todos los documentos, apostillar todos esos documentos, que siempre es un proceso que toma tiempo y que se hace muchas veces tedioso y complicado. Eso es fundamental en tema de documentos. Y en tema de otras cosas que creo que es fundamental cuando tú emigras y en nuestros países a veces es muy difícil, es saber un oficio, porque también el tema de saber un oficio te puede ayudar muchísimo, no solamente la experiencia, y es algo que me he dado cuenta aquí en Estados Unidos con el tema de educación. Ellos se enfocan mucho en que sus personas aprendan oficio, porque eso, un oficio te va a servir en cualquier lado, en cambio un título universitario muchas veces no sirve en todos lados. Eso es importantísimo lo que estás diciendo, Carlos, porque además estaba escribiendo un oyente al caso, al respecto, y decía que no solo debería ir relacionado al tema de los profesionales, sino los que no son profesionales, pero ya un oficio te hace profesional en algo, y eso es importantísimo tomar en cuenta, porque uno siempre tiene que tener un plan B, deslastrarse un poco de que, mira, ya me di con todo en este tema de mi profesión, sin embargo no me ubico. El caso de ustedes es bien interesante porque los dos tienen carreras muy adaptables al mundo entero y entiendo además, sáquenme de esa duda, que hoy en día por estado de necesidad Estados Unidos está requiriendo muchísima gente que tenga trabajos como el que tienen ustedes, ¿no? Sí, realmente el sistema de inserción laboral aquí en Estados Unidos ha cambiado mucho en los últimos tiempos y después de la pandemia ha habido una necesidad de mano de obra especializada muy grande. Hay muchas contrataciones, de por sí el gobierno ha incrementado la cantidad de visas para profesionales que se estaban dando anteriormente y mucho lo que es empresa de tecnología o ciertas ramas de negocio aquí en Estados Unidos ha buscado muchísima mano de obra, sobre todo calificada, y ha buscado mucho en extranjeros. Bueno, si tuvieran ustedes que decir rápidamente qué es lo que le aconsejan a las personas que los están escuchando de qué deben hacer antes de preparar su emigración a otro país, ¿qué les dirían? Bueno, mire, yo sé que la situación de cada familia es diferente, o sea, el proceso migratorio de cada familia es muy particular. En nuestro caso, pues como lo has dicho, nosotros planificamos muy bien, no solamente recibir la oferta, sino de qué se trataba la oferta y dónde era la oferta, porque Estados Unidos es un país muy grande y los diferentes estados tienen leyes y costos de vida diferentes. Entonces tienes que sopesar bien el tema de la oferta que estás recibiendo y en qué estado lo estás recibiendo para tener una idea de los gastos que vas a tener. Iniciar siempre es un sinónimo de gastar más porque tienes que invertir, porque lo poco que tengas de ahorros pues muchas veces no alcanza para comenzar. Entonces tienes como que ver, sopesar muy bien. También saber que aquí hay cosas que por ley debes cumplir, como el tema de la salud. Tienes que tener un seguro médico, que es muy importante. Tienes que ver pues cuánto tiene que ser un presupuesto para tú vivir aquí. Me parece súper interesante eso, Vivi, porque además que las personas creen, como decía Sara Guerra en un audio anterior que fue a Chile, ella dice, yo me formé unas expectativas de que yo iba a salir de Venezuela y aquí se iban a pelear por mí para yo trabajar, y realmente me di cuenta que las cosas son diferentes y que más bien en Venezuela se vive muy a la ligera muchas cosas, o sea, eso no importa.